por qué el mundo necesita con urgencia filosofía, literatura, música, artes e historia? La tecnología avanza más rápido que nuestra intuición. A cada rato nos enteramos de que existe algo nuevo y sorprendente como sacado de una serie de ciencia ficción. Automóviles sin pilotos, máquinas que hackean la memoria y pueden borrar recuerdos, robots transmitiendo en vivo desde Marte, ofertas de trabajo instantáneo al otro lado del planeta y hasta un computador con inteligencia artificial que superó en ajedrez a los grandes maestros del mundo. Tenemos la impresión de que la ficción está reemplazando a la realidad y esto nos pone en un escenario cada vez más inquietante. Intuimos que el futuro se adelantó en el tiempo y ya se instaló entre nosotros. Vemos que las máquinas han ganado terreno y podemos imaginar que en un mediano plazo nos habrán superado en muchos ámbitos. Todo esto abre nuevos debates sobre la vida, la muerte, el bien y el mal y nuestra relación con el medio ambiente. ¿Y quiénes van a pensar en los desafíos que este futuro cercano nos propone? Justamente aquellos que están al otro lado de la tecnología y siendo activos usuarios de ella piensan y se preguntan cómo y para qué debemos relacionarnos con las máquinas, no cómo hacerlas. Aquellos que con creatividad e imaginación puedan resolver los desafíos que la tecnología nos plantea y que vean en la enseñanza de las disciplinas humanistas la oportunidad de innovar a través del pensamiento y su fuerza transformadora. Te invitamos a conocer la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, el lugar para diseñar el futuro que nos espera. Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar el futuro. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta charla que ofrece la Universidad Alberto Hurtado, que hemos llamado Perspectivas sobre la educación musical y el canto lírico y su proyección en la actualidad. Esta charla tiene como por objetivo contarles y presentarles el Instituto de Música que está presente en la Universidad Alberto Hurtado y comentarles más en específico sobre las carreras de Pedagogía en Música y Canto Lírico, carreras que ofrece este instituto y que quisiéramos compartir con ustedes y hablar sobre la perspectiva actual de estas dos carreras y cuáles son sus implicancias en la realidad nacional e internacional. Mi nombre es Gonzalo Simonetti, soy profesor del Instituto de Música, soy profesor de canto, pero en esta ocasión participo aquí como moderador de una conversación que esperamos que sea muy entretenida y para la cual contamos con dos muy interesantes y grandes invitados, como por ejemplo nuestra directora de la carrera de canto lírico, la maestra Violaine Sublet, y el profesor de la carrera de pedagogía en música, René Silva, que además es un destacadísimo compositor nacional y con el cual estamos seguros que va a ser muy entretenido conversar con ellos. Así que les doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias, Gonzalo, por la bienvenida. Y bueno, yo más que presentarlo yo ya le hice una pequeña presentación. Quisiera que cada uno de ustedes se presentara o nos contara un poco de su trayectoria musical, cómo es que en sus vidas han llegado a donde están ahora en este minuto actual, y le agradecería que cada uno ahí nos comente un poco sobre la trayectoria musical profesional que han tenido. Violaine, ¿quieres comenzar tú? Perfecto, estamos ahí solucionando un pequeño problema técnico, un impasse técnico como suelen pasar en estos momentos. Así que vamos a partir con René. Si nos cuentas un poco de ti y de tu experiencia profesional hasta este minuto. Bueno, en mi caso, yo tengo un trabajo que se dirige en dos áreas principalmente. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la pedagogía en música, que fue la primera carrera que estudié, y la otra área tiene que ver con la composición musical, que fue la segunda carrera que tomé como para dar una continuidad a lo primero. Entonces, mi trabajo ha estado centrado en esas dos líneas. Primero, una parte de mi vida
estuve muy ligado al trabajo en aula, trabajé varios años en escuelas, haciendo clases, trabajando con niños de distintos niveles. También en ese tiempo trabajé harto tiempo con orquestas infantiles y juveniles, tanto como monitor, dirigiendo, trabajando arreglos musicales, trabajé en varios proyectos y actualmente, bueno, a nivel de docencia estoy dedicado a realizar algunas asignaturas técnicas musicales como armonía, contrapunto, análisis y asignaturas de ese tipo en el Instituto de Música. Y todo esto, desde que empecé a trabajar en escuela, ha estado ligado a la otra parte que, como te decía antes, fue la otra carrera que estudié, que fue composición musical. Entonces, en esta área también es donde he estado trabajando en proyectos varios que incorporan la composición musical, principalmente ligado con la música contemporánea. La música contemporánea, la música, su combinación con sonoridades latinoamericanas y también en el último tiempo un poco vinculando estas dos áreas, que es la composición con la docencia, donde también he estado desarrollando algunos trabajos de creación que incluyen el trabajo con niños. Así que básicamente esas son como mis dos áreas de trabajo. Perfecto. Y entiendo que, o sea, tú no llevas tanto tiempo en el instituto, llevas alrededor de 3, 4 años, y quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia dentro del instituto y cuál es tu apreciación del instituto hasta el momento, ¿no? Bueno, es interesante la pregunta que me hace Gonzalo, porque tiene que ver un poco con la búsqueda que yo realicé de manera personal en un principio, esto de haber estudiado pedagogía y haber estudiado después composición. Y que también algunos compañeros míos que tuve en la Universidad de Chile, que fue donde estudié yo composición, algunos hicieron el camino al revés, estudiaron composición y después sacaron la pedagogía. Entonces, lo interesante que veo en el instituto es que, por ejemplo, un lugar donde se pueden combinar esas dos áreas, que justamente eso es lo que me hace llegar a trabajar al Instituto de Música en el año 2017, cuando se abre la mención en composición. Entonces, es interesante ver, digamos, como músico, profesor, todavía relativamente joven, cómo hay más oportunidades respecto a cuando yo estudié hace algunos años atrás. Cuando estudié pedagogía, eran muy poquitas las universidades que tenían pedagogía. También estudiar composición se podía dar solamente en un par de lugares en Chile. Entonces, ahora lo que se ve es una mayor variedad, una mayor alternativa de posibilidades de estudiar distintas áreas musicales o de combinarlas también. Entonces ahí es donde creo que el Instituto también de Música del Alberto Hurtado está presentando una alternativa interesante que posiblemente cuando yo estaba estudiando antes podría haber estado dentro de mis elecciones. Así que eso creo que podría mencionar. O sea, como que, por lo que nos cuentas, como que esta carrera está llenando también un vacío que había un poco en la formación y de una forma bastante completa, por lo que nos cuentas. Sí, totalmente. Creo que, bueno, en música siempre y en arte en general en Chile tenemos siempre deudas que creo que con los años se han ido saldando y se han ido cubriendo, y definitivamente ahí creo que la carrera del Instituto de Música del Alberto Hurtado ha presentado una buena alternativa, porque finalmente el campo laboral de un profesor de música hoy en día también no es el mismo que era hace algunos años atrás. Entonces ahora hay mucha más diversidad, y ahí es donde también creo que es bueno tener alternativas formativas también para la diversidad. Para ese contexto. El contexto ha ido cambiando. Creo que el contexto musical, y en específico si hablamos de los profes de música, ha ido cambiando totalmente. Entonces también es importante generar renovaciones en el tiempo, en la formación. Uh-huh.
Perfecto, perfecto. Y bueno, estamos esperando ahí que Violén se reconecte porque tuvimos problemas del audio con ella, pero tenemos muchísimos temas que hablar con René, así que no nos vamos a aburrir en absoluto. Y te quería preguntar, René, una pregunta que obviamente en un programa así es muy, muy atingente, que es ¿por qué habríamos de preferir la Universidad Alberto Hurtado respecto a las otras alternativas? ¿O qué es lo que hace en concreto, según lo que nos comentabas antes, que en el fondo se adapta mejor la carrera de pedagogía del Alberto Hurtado al momento actual? ¿Cuáles son esos rasgos específicos que tú crees que por los cuales tú recomiendas estudiar en el Alberto Hurtado y tú crees que hacen especial a la carrera de pedagogía de la universidad? Mira, yo creo que la principal característica que tiene la carrera es que tiene 4 áreas de especialización. O 4 menciones que se dividen en dirección de orquestas juveniles e infantiles, dirección coral, dirección de conjuntos instrumentales y composición musical. Y eso ya es algo súper llamativo, el hecho de que uno pueda como optar un camino a seguir como perfeccionarse. O sea, ahí creo que hay una alternativa interesante relacionada primero que todo como al gusto, a los gustos musicales, porque hoy en día las actividades musicales que existen pueden estar más relacionadas, por ejemplo, a la música popular o a la orquesta infantil. Pienso, por ejemplo, a lo mejor en un joven postulante a la carrera que puede venir, por ejemplo, del área de la orquesta o del área de los coros o del área de las bandas de rock. Entonces, en ese sentido, creo que la carrera ofrece justamente alternativas donde esa persona proveniente de áreas musicales muy diferentes puede continuar perfeccionándose o bien puede abrirse hacia otras áreas. Porque creo que también es interesante los cruces, o sea, no porque alguien a lo mejor venga de tocar toda su vida en orquestas juveniles, no puede a lo mejor interesarse en la dirección coral o viceversa, o alguien de las bandas de rock no puede a lo mejor interesarse en los instrumentos sinfónicos o a lo mejor en la composición musical. Entonces creo que a nivel formativo es un lugar interesante porque permite justamente cruces que tienen una riqueza especial, porque como te decía, por un lado pueden servir para el perfeccionamiento o pueden servir para ampliar el bagaje o la paleta de... Sin contraponerse, sin ser contradictorio, en el fondo de especialización, pero al mismo tiempo la oportunidad de tener cruces. Exacto, sí, claro. Eso yo creo que es súper rico, sobre todo cuando uno está aprendiendo, estudiando, porque a veces uno también viene con un mundo sonoro detrás que puede ser muy potente, muy interesante, pero uno también va descubriendo cosas nuevas en el camino musical, y entonces ahí tal como tú dices, estos cruces tienen una riqueza súper interesante. Y conectándolo con lo otro que mencionaba antes también, con un poco el campo laboral que hay hoy en día. Entonces creo que ahí hay un valor especial, esto de que haya 4 especializaciones diferentes, creo que es algo interesante a considerar. Sin duda, sin duda, sin duda. Perfecto. Ahí estamos esperando y Violén está como que entra y está casi que entra. Y la vamos a tener ya junto con nosotros. Están haciendo ahí los esfuerzos. Y mira, nos llegó una pregunta que está bien interesante. Verónica nos pregunta si el énfasis del instituto está más bien hacia el lado popular o hacia el lado, por ejemplo, de música latinoamericana o hacia el lado más clásico. Bueno, yo creo que están todas esas áreas incluidas, todas esas áreas se cruzan, todas esas áreas se encuentran y todos sus caminos se pueden seguir.
Obviamente la gente, creo que siempre hay ciertos perfiles. Hay, por ejemplo, la gente de dirección de orquesta juveniles, están siempre más ligada al área docta, o la gente de la mención o de la especialización en conjunto instrumental está también más ligada al área de la música popular. Pero lo interesante es que hay ramos en común, hay asignaturas que permiten estos encuentros. O sea, por ejemplo, voy a nombrar algunos de los ramos que hago yo porque son ejemplos cercanos, digamos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, no sé, yo hago un ramo que se llama Arreglos e Instrumentación, que es un curso donde empezamos a conocer los instrumentos, desde los instrumentos de orquesta, vemos formatos estándares, cuartetos de cuerda, vientos, y llegamos, por ejemplo, a conjuntos escolares. Entonces, pasando por otros ensambles como orquestas infantiles, orquestas juveniles, ensamble escolar. Entonces se genera todo un recorrido. Esos son ramos transversales que todas las menciones lo hacen. Toda la gente de dirección coral, dirección de orquesta, composición, todos tienen que cursar esos cursos. Entonces yo diría, por la pregunta, que no hay un énfasis así como directo. Tenemos también justamente, y es lo interesante, creo, para uno como profe, encontrarse con colegas uno tiene colegas que son del área de la dirección coral, del canto, de la dirección de orquesta, músicos muy destacados del ámbito de la música popular. Entonces creo que no hay una línea marcada, que es también algo que a veces solía darse era como a veces parte de un sello de algunas instituciones. O sea, por ejemplo, yo cuando estudié composición en la Universidad de Chile hay un sello que es distinto al de la Católica o que es distinto al de otras universidades también. Entonces, creo que el sello aquí particular es que hay harta diversidad y no hay una línea como cerrada o continua que se esté dando específicamente en un solo estilo musical. Perfecto, perfecto. Ya parece que superamos los inconvenientes técnicos, así que le damos la bienvenida a Violén Sublet, que como les dije, es la directora de la carrera de canto lírico en nuestra universidad. Y bueno, darte la bienvenida, Violén, y aprovechar de preguntarte, bueno, lo que conversábamos antes de cuál había sido tu trayectoria, que nos cuentes un poco de ti. Bueno, un gusto estar en esta reunión, finalmente, después de algunos problemillas ahí, pero ya superados. A ver, mi inicio en la música fue absolutamente natural porque yo provengo de una familia de músicos, en mi casa se hacía música, y cuando nosotros éramos chicos con mis hermanos, mi papá trató de hacer una especie de familia Fontrap, así como la de la novicia rebelde, entonces nos hacían cantar todos en familia. Y bueno, hasta que a mi papá se le ocurrió que empezáramos a dar conciertos, pero no de cualquier música, sino que música del siglo XV, cosas así, de música antigua. Así que imagínate lo raro que éramos unos niños extraños que cantaban música del siglo XV. Bueno, pero después después de grande, empecé a agarrar colores propios y la verdad es que me empezaron a gustar otras cosas que no estaban dentro de los cánones familiares, como la ópera, como la música romántica. Música más moderna. Claro, me modernicé, pero hasta por ahí nomás. Entonces, bueno, entré a estudiar canto en la Universidad de Chile y ahí empecé a hacer carrera como cantante. Canté en varias óperas, canté en el Teatro Municipal, en oratorios. Bueno, yo formaba parte un poquito del ambiente musical chileno de esa época. Y bueno, como todas las cosas, ya uno empieza a dejar la vida activa y se empieza a dedicar más bien a la docencia, a compartir la música, digamos, las presentaciones en público con un trabajo docente por toda la experiencia que uno ha recogido en todo el tiempo de carrera. Claro. Así que ese ha sido un poco mi camino, digamos. Perfecto, y bueno, lo que es muy interesante tal vez para los que nos están viendo ahora y no lo saben, que tú eres como la fundadora del Instituto de Música y que tiene como una historia bien especial. Si nos contaras un poco al respecto, sería muy bueno.
A ver, miren, Justicia, la fundadora del instituto es una tía mía que se llama Silvia Sublet. Ella fundó esta, digamos, la institución que está al origen del instituto actual, que en el año 76 se llamó la Cantoría de San Francisco porque funcionaba en unas salas que nos habían prestado los monjes del convento de San Francisco. Entonces se llamaba la Cantoría de San Francisco. Y esto pretendía ser nomás digamos, un grupo de músicos que rescataban música del período colonial latinoamericano, pero de a poco se empezó a acercar gente que quería en clase, yo quiero tomar clases con este profesor, quiero tomar clases con este otro profesor. Entonces, junto con la actividad, digamos, la actividad musical, se empezó a iniciar una actividad académica de enseñanza de instrumentos. Esta cosa fue creciendo, hasta que los monjes nos dijeron que nos fuéramos porque nos perturbábamos demasiado en su vida monástica. Entonces nos fuimos a Providencia, a una casa en la calle Vasconia, y ahí pasó esta institución a llamarse el Instituto de Música de Santiago, que tuvo, bueno, como todas las instituciones, ¿no es cierto?, su periodo de inicio, su época de gloria, su siglo de oro, y después, bueno, como todas las cosas empiezan a declinar, y en ese momento en que el instituto empezó esta etapa, digamos, de que necesitaba pasar a otra cosa para poder sobrevivir, digamos, formalizar más toda su estructura académica, se planteó esta alianza, ¿no es cierto?, esta fusión con la Universidad Alberto Hurtado, y producto de toda esa historia es que tenemos el instituto actual. Entonces, esa fue un poco la trayectoria. Ahora, cabe mencionar que durante todo este periodo del Instituto de Música de Santiago se hicieron cosas absolutamente notables, como el montaje de óperas barrocas, el estreno en Chile de La Incoronación Edipopea de Monteverdi, estrenos de óperas, se estrenó en Chile María de Buenos Aires de Piazzolla. O sea, una gran cantidad de cosas, de eventos artísticos aparentemente disímiles entre sí, pero finalmente que unía a todo este grupo de personas que giraban en torno a esta institución, tanto como intérpretes como en su labor docente. Y te iba a comentar que, claro, tiene como todo un significado bastante especial el que el instituto pertenezca a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Generalmente en otros lugares hay como una facultad de arte o algo así, pero este instituto está metido en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y eso tiene como un carácter simbólico. No sé cómo lo ves tú. Claro, mira, lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó hacer todo el traspaso, digamos, de esta institución, de este ensamble de instituciones que significó la entrada a la Universidad Alberto Hurtado. En ese momento, la universidad no era una universidad joven. Entonces, no había un desarrollo de las artes ni del aspecto cultural, en lo que se entiende, obviamente, que una universidad es una entidad cultural, pero el término, me refiero a la preocupación por las artes, no tenía carreras artísticas. Entonces, en ese momento, Eduardo Silva, que era el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que ahora es el actual rector, fue el que se interesó por hacer entrar las artes a la universidad. Entonces, nosotros quedamos bajo el alero de la Facultad de Filosofía y Humanidades como una rama de la filosofía, que es la estética, ¿no? Claro. Entonces, tiene sus pros y sus contras, digamos, porque obviamente por el lado de la filosofía tiene un gran énfasis en todo lo que tiene que ver con lo teórico, con la investigación, que es una parte fantástica, pero también esto
que esto no es un problema de esta universidad, sino que es una discusión eterna entre los teóricos y los músicos, que se pelean la supremacía de la música. Entonces, esta cosa también se dio, este dilema también se dio en esta universidad, así poco menos que los musicólogos versus los que hacemos la música, y que en realidad no podemos vivir los unos sin los otros, porque si unos no investigan, nosotros no tenemos que cantar, y los otros, si no tienen gente que cante y que toque, bueno, sus investigaciones pasan a ser letra muerta. Entonces, se ve un poquito esa. Y yo creo que hemos llegado a un saludable equilibrio, digamos. Y a propósito de eso, quisiera comentarles a todos que obviamente nuestro chat está abierto para que generemos una conversación, y por favor quisiera animarlos a que realmente todos escriban y nos hagan todas las consultas que quieran en el chat que está abierto. Ahí vamos a ir haciendo un diálogo con las preguntas e inquietudes que tengan. Y justamente Carola me comentan que estaba haciendo esa pregunta de por qué música estaba en el Instituto de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Así que creo que ahí más o menos lo contestamos. Pero hay una pregunta que nos volvió a hacer Verónica, que dice: ¿es necesario tener muchas condiciones innatas para estudiar música? Y ahí donde quisiera un poco ampliar un poco la pregunta y también decir, o sea, preguntarle a ustedes dos, digamos, ¿a quién le aconsejan estudiar música, o qué características se tienen que tener para estudiar música? Y también un poco por qué estudiar música en un momento donde nacional e internacionalmente estamos con tanta incertidumbre y al menos de buena a primera no se ve como música como una carrera que nos dé tantas certezas, digamos. Eso es al menos el cliché de lo que se cree, digamos. Entonces les dejo la palabra ahí, no sé si quieres empezar tú, René, y comentar qué piensas al respecto, teniendo en mente, como les digo, la pregunta de Verónica, que era si es que es necesario tener condiciones innatas para estudiar música. Bueno, creo que una de las primeras cosas es que hay que tener claridad para saber si uno tiene o no tiene condiciones, o es qué tipo de carrera musical le gustaría a uno estudiar. Porque depende, hay carreras donde a veces son mucho más rigurosas las condiciones, porque son carreras que requieren una práctica musical desde más pequeño. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de alguien que quisiera ser concertista en algún instrumento musical, no sé, en violín, en piano, en algún instrumento X. Creo que ahí hay ciertas condiciones que se tienen que dar por una trayectoria de formación musical un poco más rigurosa. En el canto, bueno, ahí después Violén puede explicar mejor, o Gonzalo, que son los especialistas, cómo es, digamos, a diferencia de otros instrumentos, porque en el caso de licenciatura en música, canto, que es lo que está presentando Violén, ahí es una carrera que se estudia para ser intérprete musical. En el caso de pedagogía en música, que es la carrera un poco que estoy presentando yo hoy, no hay una condición, digamos, especial, porque no es una carrera que se entre con prueba especial, sino que se entra por vía tradicional, digamos, puntaje PSU. Entonces, no hay una condición musical especial. Yo lo que le aconsejaría ahí a Verónica o a otras personas que puedan estar interesadas en estudiar música es que es una carrera que hay que tomársela con la misma seriedad con que uno se tiene que tomar cualquier carrera, porque, o sea, el prejuicio que a veces existe de que estudiar música es fácil, eso es mentira, ¿no? Estudiar música es una de las cosas más difíciles que existe. Y sobre todo, bueno, en el caso de esta carrera que es pedagogía en música, donde hay una doble formación. Por un lado hay una formación que tiene que ver con, y lo ligo un poco también con lo que mencionaban antes de cómo se inserta este tipo de carrera en la Facultad de Filosofía. Estudiar pedagogía en música requiere
por un lado la formación docente, todo lo que tiene que ver con la formación pedagógica, tanto teórica como práctica, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, sociológica relacionada a la docencia, su puesta en práctica, y por el otro lado está la formación musical que hay que tener, porque para enseñar música, para ser profe, hay que tener un nivel musical. Entonces, ahí es donde se viene un poco este equilibrio que tiene esta carrera que hay que lograr hacer, como ir logrando hacer dialogar en los 5 años de carrera dos mundos que son diferentes, o sea, diferentes pero asociados a la vez. Yo creo que eso es lo difícil, lograr juntarlos y llevar una sola carrera. Es en realidad una dificultad que tiene cualquier carrera de pedagogía en música. Entonces, para terminar de las dificultades entre la filosofía y la práctica, digamos. Exacto. Lo que mencionaba ella, de cómo logramos este equilibrio, y ahí, bueno, pedagogía en música particularmente tiene esa gran dificultad. Entonces, como decía, para redondear un poco la pregunta que hacía Verónica, para estudiar pedagogía en música no hay un requisito específico, pero sí yo, como dentro de la experiencia de haber estudiado la carrera de pedagogía en algún momento y de ahora hacer clase ahí, es como hace el consejo, que es una carrera que tiene muchos ramos, que tiene harta actividad. Entonces es una carrera que hay que tomársela muy en serio, en realidad como cualquier otra. Y Violén, bueno, sabemos por experiencia propia que los cantantes somos particulares. O sea, ¿cuáles son, según tú, los requisitos, por una parte, netamente académicos, así fríos académicos, que se necesitan para empezar a estudiar canto, y al mismo tiempo, ¿cuáles crees tú que son las condiciones personales que un postulante tiene que tener consigo para enfrentar o para desarrollar esta carrera? Mira, yo siempre comparo la gente que estudia canto con los deportistas de élite. Se dan tal cantidad de condiciones que tiene que tener esa persona. Estamos hablando de anatómicamente tener un instrumento que funcione, ¿ya? O sea, yo tengo que tener una voz, no cualquier voz, tengo que tener una buena voz, ¿ah? Después tengo que tener habilidades musicales, o sea, tengo que tener oído, no puedo tener mal oído, tengo que tener oído, tengo que tener sensibilidad musical, o sea, una musicalidad que después me permita que yo pueda hacer música con este instrumento. Entonces, tengo que aprender, tengo que tener el instrumento puesto, llevarlo conmigo, que funcione bien, aprender a hacerlo funcionar y además aprender con ese instrumento a hacer música. Y después no solamente hacer música, sino que va a estar el don de la palabra y después finalmente la actuación, porque yo voy a tener que participar en óperas, encarnar personajes de ópera. Entonces, no es solamente el deportista de élite en cuanto a condiciones natas, sino que además de todo eso, yo no puedo ser tonto, o sea, tengo que ser inteligente, porque la música, contrariamente a lo que hay gente que piensa que la música la hace cualquiera, no, la música es para personas inteligentes, personas que tienen la capacidad de pensar, la capacidad de intuir. O sea, hay una serie, yo te diría que una serie de atribuciones de la inteligencia, de factores de la inteligencia que están involucrados en el hacer música. Esto no es para espantar a nadie, ¿eh? Porque yo creo que existe mucha gente con mucho talento y muy inteligente en Chile, y la prueba es que nosotros hemos llegado a tener 50 alumnos de mucho nivel en nuestra carrera que han demostrado que hay gente en Chile que cumple con esos requisitos. ¿Eh? Entonces, es bastante notable, esto ya refiriéndonos a la carrera misma. Y lo otro que no quería dejar pasar es por qué gente se interesaría en estudiar música en estos tiempos de crisis. Y yo he leído estudios, mira, no te puedo decir de a dónde ni cómo en este momento, pero hay estudios que dicen que justamente en momentos de crisis, en que la gente ve todo perdido, que la economía está mal, que la política está revuelta, que el mundo está revuelto, en que la gente
decide volcarse sobre sí mismo y bueno, ahora voy a hacer algo que me gusta, ¿ya? Y decide justamente contrariamente a todo lo que los pronósticos y las señales de las noticias nos están enviando, en que yo voy a estudiar esto, a lo mejor no voy a ganar plata con esto, pero yo voy a ser feliz con esto. ¿Ah? Ahora, esto de también de que no voy a ganar plata con esto, yo creo que también ese es un mito, ¿ah? Porque todos nosotros hemos vivido de la música, nadie se ha muerto de hambre y todos estos temores que tienen los padres de los niños que se inclinan por una carrera artística, de que no van a tener trabajo, de que se van a morir de hambre, eso es mentira, es mentira. A la gente que es buena, por supuesto, como cualquier profesional, a la gente que hace bien su trabajo, no le falta trabajo. Mira, y una pregunta bien concreta que nos está llegando de JK Aguilar. Dice que tiene una duda más enfocada a la admisión de la carrera de interpretación musical. La primera es respecto a las becas y gratuidad, debido a que la admisión a la carrera es directa y no se da necesariamente PTU o, bueno, antiguamente PSU, digamos. Mira, los estudiantes que ingresan a la carrera de interpretación superior mención canto en la Universidad Alberto Hurtado tienen acceso a la gratuidad como cualquier otro estudiante. O sea, puede ser un estudiante de ingeniería, un estudiante de sociología, un estudiante de cualquier carrera que haya dado la PSU. El estudiante de canto, no por haber entrado por admisión especial, está excluido de la gratuidad. Así que si eso tranquiliza a las personas que quieren postular y que tienen las condiciones para obtener la gratuidad, que lo hagan, porque ese no va a ser un impedimento. Un impedimento, perfecto. Y bueno, vamos a lo concreto también, porque nos están haciendo preguntas bien concretas respecto a ese prejuicio que siempre se lo asocia a los padres de uno. Yo tuve la suerte de que mis padres, por suerte, no me hicieron esos cuestionamientos, pero está ese cliché de que uno si estudia música se va a morir de hambre. Pero entonces, así bien en concreto, René y Violén, ¿qué perspectivas laborales tiene una persona que se decide por estudiar pedagogía en música o canto lírico? ¿Es solo hacer clases en un colegio? ¿Son esas las alternativas? ¿Hay más? ¿O solo cantar en la ópera como solista? ¿O hay más? ¿Cómo lo ves tú, René? Mira, ligándolo un poco y complementando lo que decía antes Violén respecto a esto de los mitos y los prejuicios a veces que existen de estudiar música, lo ligo un poco con lo que yo estaba diciendo antes cuando decía que estudiar música es finalmente una carrera como cualquier otra, o sea, hay que tomársela con la misma seriedad, y cuando uno trabaja en ese ámbito también tiene que tomárselo con la misma seriedad, o sea, uno tiene que hacerlo también de una manera profesional y también de esa forma creo que no hay que tener ese miedo de que no hay trabajo para los artistas y todo eso. Creo que justamente la crisis mundial que estamos viviendo ha demostrado que en un momento de crisis ninguna carrera ha estado salvada, porque hoy en día justamente son los profesionales que a veces tenían como más trabajo seguro los que lo han pasado bien mal en este último tiempo. Respecto a la música, creo que, y también lo ligo con algo que mencionaba antes, respecto a cómo ha cambiado, que un poco cuando Gonzalo me preguntaba cómo la carrera también se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y todo, creo que hace unos 15 años atrás, el perfil de 15 o 20 años atrás, el perfil de un profesor de música estaba casi al 100% ligado a la enseñanza en aula, en colegio. Uh-huh. Hoy en día, la parte de aula, si bien sigue siendo obviamente potente y fuerte, porque ahí es donde está la mayor cantidad de campo laboral, creo que el profe de música hoy en día tiene un campo laboral súper grande, súper grande, súper grande. Por ejemplo, en el mundo de la orquesta infantiles y juveniles, donde constantemente se requieren no solamente directores de la orquesta, sino que también monitores de instrumentos, monitores para teoría y solfeo,
para la realización de arreglos musicales. Lo mismo pasa en la dirección coral. Creo que hoy en día también, así como las orquestas infantiles y juveniles han tenido un crecimiento gigante en el último tiempo, también hay muchos coros, conjuntos instrumentales. Se ha dado también que han nacido en varias comunas nuevos centros culturales. Entonces creo que hoy en día la paleta de posibilidades que tiene un profe de música es súper grande, Hay mucha gente que se dedica a trabajar en academia, a trabajar en clases particulares, dando clases particulares. Es bien amplio y hemos visto que justamente a propósito, ligándolo nuevamente con lo del momento de crisis que estamos viviendo, yo de hecho conozco varios músicos que han logrado seguir dando clases de manera online. Hoy en día, de hecho, varios de ellos tienen incluso estudiantes en otras regiones, en otros países, que yo creo que también, aparte de la paleta que ya existe, creo que todo lo que está ocurriendo este año nos va a enseñar de que también hay nuevas formas de reinventar las carreras, y en el caso de la docencia creo que es bien amplia la posibilidad, no solamente colegios. Perfecto. Y Violén, ¿qué crees tú? O sea, ¿dónde un cantante puede desarrollarse, digamos? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? A ver, si estamos hablando de Chile, hay, por ejemplo, antes existía solamente el teatro municipal, ¿ya? Entonces, ahí esa era la casa de la ópera, pero resulta que en Chile ahora se han abierto teatros de ópera en varias otras ciudades. Por ejemplo, el Teatro de Rancagua, por mencionar alguno, el Teatro Regional del Maule, en Talca, en Concepción, en fin, se me escapan en este momento todos los teatros que hay, pero hay muchos teatros en todas las ciudades. Aparte, los estudiantes, o sea, los cantantes además están aprendiendo justamente, que es uno de los aspectos que me interesa mencionar de nuestra carrera, que nosotros les enseñamos a los estudiantes a crear sus propios proyectos artísticos y postular a fondos, ¿ya? Entonces, hay una serie de fondos para proyectos artísticos y justamente los estudiantes de nuestra carrera van a saber cómo manejar esos fondos para obtener financiamiento para sus proyectos. Está, por ejemplo, el Teatro Municipal de Las Condes, que ha hecho, en este momento está haciendo ópera. Bueno, hay una serie de agrupaciones de cámara. Está toda la actividad coral profesional, que nosotros también, nuestra carrera, que ese es un punto muy interesante, nuestra carrera está, aparte de toda la formación como cantante solista, está entregando una formación específica en todo lo que significa el trabajo con los coros. Es decir, por ejemplo, el rol del jefe de cuerda, por ejemplo, o el rol del instructor vocal, ¿ya? Esas son cosas que antes no estaban profesionalizadas, sino que había gente que más o menos sabía un poco más que los integrantes del coro y les enseñaba. Pero ahora no, nosotros estamos enseñando, oiga, esto no se hace de cualquier manera, esto no es un trabajo improvisado, esto se aprende. Entonces, aparte, bueno, con todo el programa Crecer Cantando, hay una cantidad de coros impresionantes en Chile que uno no sospecha. Entonces, también todo el área de los coros es un campo laboral muy importante para los cantantes. Bueno, y también salir fuera de Chile y hacer una carrera internacional, como ya tenemos varios exponentes en Chile, por ejemplo, Verónica Villarroel, es una de las grandes representantes del chileno en el mundo de la ópera internacional. Perfecto. Y mira, quería llevarlos a otro punto, pero dos personas, nuestro amigo JK Aguilar y Javier, nos preguntan bien puntualmente cómo es la prueba de admisión, el examen de admisión para la carrera de interpretación superior. A ver, el examen de admisión mide aptitudes, no mide conocimientos, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a evaluar justamente estas aptitudes de las cuales hablábamos, o sea, que la persona tenga un oído musical, que la persona tenga un material vocal con el cual se puede trabajar, que este es un instrumento con el cual
podemos hacer un solista aquí, podemos hacer un cantante con este material. Y la persona, bueno, entonces hay una serie de pruebas, ¿no es cierto? Pruebas auditivas, pruebas rítmicas, para saber si la persona tiene sentido rítmico, y se le pide que cante una pieza de carácter docto, porque la carrera está orientada hacia el canto docto, hacia el canto lírico, digamos, no hacia el canto popular. Entonces se le pide que interprete una pieza de carácter docto, que no sea una cosa terriblemente complicada, que no vayan a buscar un área llena de dificultades, porque eso no es lo que nos interesa, sino es ver realmente cómo la persona interpreta y cómo la persona se para en el escenario y demuestra su capacidad de comunicar a través de la música. Perfecto. Y bueno, el tema que quería ir ahora es que bueno, el deber de una universidad, de un instituto, de una carrera es formar gente, pero también es de alguna forma vincularlos con la actividad, si es economía, con la actividad, no sé, con las distintas, no sé, centros de pensamiento que trabajen en economía, si es arquitectura, con proyectos de arquitectura que se estén desarrollando en la sociedad. ¿Cuál es la vinculación, o hay una vinculación del instituto con la escena musical nacional o internacional actualmente, o es un poco un trabajo y después los alumnos verán qué es lo que viene después? ¿Cómo se produce esa relación, esa vinculación de ambas carreras con el medio nacional actualmente? No sé si quieres partir tú, René. Mira, en particular, Pedagogía en Música tiene toda una actividad, tiene actividades variadas por un lado, creo que está en la parte musical, está todo lo que tiene que ver con la actividad de extensión docente, por ejemplo, o la actividad de extensión estudiantil, donde se generan, por ejemplo, conciertos de profesores o conciertos de estudiantes que se realizan en lugares como en el GAM, por ejemplo, o en el Museo de Bellas Artes, que se han hecho también, que hay ciclos de extensión ahí de conciertos, lo cual es súper importante porque es un espacio de actividad cultural nacional a nivel profesional. Entonces, por más que sea un concierto estudiantil, el poder pararse en un escenario así es súper importante para la formación, poder conocer a otros músicos, vincularse, finalmente poder poner en práctica. Creo que eso es súper importante y que no la actividad quede solamente en el aula. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, como cualquier otra carrera de pedagogía, también tiene una vinculación con la práctica docente, que es con todas las prácticas laborales, y ahí la universidad también tiene una vinculación con distintos colegios, instituciones donde se realizan las prácticas, los estudiantes realizan las distintas prácticas que tienen que ir cumpliendo según el año de la carrera, donde tienen lugares, escuelas o colegios, liceos, donde pueden realizar esta actividad, y eso todo está dado desde la universidad. Perfecto. Y finalmente está también donde se generan, lo que un poco mencionaba antes, de los cruces, de mundos también, que son ciertos proyectos ahí que a lo mejor le doy la palabra para Violén, que mencione los proyectos de ópera y cosas que hay también en el instituto. Así que ahí puedo dar la pasada un poco para vincularlo con la carrera de canto. Perfecto. A ver, lo que yo podría decir es que desde esto lo venimos arrastrando desde el Instituto de Santiago, que es que los estudiantes empiecen ya de forma temprana a participar de las actividades artísticas en la medida en que ellos puedan, ¿no es cierto? Entonces, a través del coro de estudiantes, que esa es una de las grandes fortalezas de nuestra carrera. Nosotros tenemos un coro formado por los estudiantes de canto y donde hacen su práctica, justamente la práctica coral
y también la práctica como instructores vocales y como jefes de cuerda. Entonces aprenden todo el tejimaneje. Y con ese instrumento que es el coro de estudiantes se han montado distintas óperas y han sido tan buenos los resultados que estas producciones finalmente han terminado dentro de la temporada oficial de conciertos del instituto, por la calidad que han alcanzado, y justamente los roles de solistas se llaman a concurso dentro de los mismos estudiantes. Entonces los estudiantes que están en cuarto o quinto año, que ya están más experimentados, concursan para hacer los roles solistas y se ganan su derecho a ser solistas dentro de las óperas o los oratorios que nosotros montamos. Entonces, esa es una gran fortaleza, porque los estudiantes no es que salen de la carrera y se enfrentan con el mundo laboral. El mundo laboral ya lo conocen porque justamente le hemos dado una verdadera práctica profesional a través de su participación en espectáculos tanto escénico-musicales como oratorio y como música de cámara, que son las distintas, digamos, los distintos géneros musicales donde un cantante se va a desenvolver. Y bueno, quisiera justamente, aprovechando que está René aquí, hablar de nuestra ópera. Nuestra ópera, digo yo, porque ha sido una especie de hijo que ha nacido dentro del Instituto de Música. Finalmente, a ver, ¿cómo se gestó esta ópera que compuso René con libreto de Marcela Saiz, que es nuestra profesora? La Rara, es decir, al mencionar el nombre. Sí, la ópera se llama La Rara. Bueno, este nombre salió mucho después, porque al comienzo no sabíamos cómo se iba a llamar. Finalmente, por alguna circunstancia le pedimos a René que compusiera una pieza. Le pedimos a Marcela también que montara otro espectáculo, y las experiencias fueron tan buenas que decidimos que estas dos personas se tenían que juntar para producir una ópera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto ya es una cosa personal. Como mi papá fue una persona muy vinculada a Violeta Parra, le escribía la música a Violeta Parra, así que ella fue un personaje muy presente en mi vida, en mi infancia. Entonces, bueno, no sabíamos sobre qué tema podía ser esta ópera. Y una noche que yo me desvelé, como a las 4 de la mañana, se me prendió una ampolleta y dije, ay, que la Violeta Parra, justamente ahora que se cumplían los 100 años de su... 100 años de la muerte. Claro, de la Violeta Parra. Sí. Este tiene que ser el personaje central de esta ópera, que va a ser nuestro hijo, digamos, nuestra gran... Que todo está producido desde el instituto, o sea, el compositor, el libreto, la idea, los intérpretes, todo va a salir del instituto. Sí. Entonces, bueno, ahora sería bueno que René hablara sobre su obra, porque él es el que compuso, la obra está terminada, y le dejo la palabra a él para que siga hablando sobre este hijo nuestro. Nos están apretando porque ya tenemos que ir cerrando, pero de todas maneras, obviamente, René obviamente tienes que decir algo. Yo creo que sobre todo comentar que a pesar de pandemia, a pesar de todo, no presencialidad, el proyecto sigue andando. Así es, pronto se vendrán ahí algunas novedades que vamos a estar presentando por plataformas. Aprovechamos de mencionar ahí el adelanto que estamos trabajando en un adelanto que va a ser del estreno, que obviamente por todas las circunstancias que se están viviendo ya va a quedar para el próximo año, pero es una obra, La Rara, como mencionaban el nombre ahí los colegas, es una ópera que está inspirada en Violeta Parra, con libreto de Marcela Saiz, y bueno, es un proyecto que a mí no me molesta para nada, y a Marcela tampoco. Yo creo cuando todos decimos nuestra ópera, porque es realmente nuestra ópera y es real, y es una de las cosas bonitas y mágicas que pasan en este pequeño lugar que tenemos, en este pequeño mundo que es nuestro Instituto de Música, donde justamente existen estas cosas bonitas, donde no solamente tenemos la carrera de pedagogía en música, sino que tenemos una carrera de licenciatura en canto, de interpretación superior, donde tenemos un coro, donde tenemos una orquesta, y empiezan a ocurrir estos cruces bonitos que
que permiten que una profesora ligada al teatro haga un libreto y que yo, que soy compositor, haga la música, y que tenemos solistas que audicionaron, que tenemos un coro, que tenemos orquesta. Y es un proyecto que está esperando ahí, es un proyecto muy pensado para las características del instituto. Es una ópera que tiene más de 10 solistas, porque justamente la idea era darle posibilidad, a propósito de lo laboral que se mencionaba antes, y de los proyectos, de la puesta en práctica, una ópera que tuviese la posibilidad de que hartas personas pudieran participar. Tiene orquesta de cámara, tiene coro 4 voces y tiene un conjunto de músicos latinoamericanos, que es también un poco cómo se pueden vincular otros músicos del instituto. Así que es un proyecto muy bonito que no pudimos estrenarlo este año, pero que lo tenemos ahí esperando. Como les decía, pronto se vienen algunas sorpresas ahí por plataformas digitales donde vamos a estar mostrando unos pequeños adelantos de este gran proyecto que tenemos. Perfecto, René. Sí, bueno, ya por desgracia nos quedan algunos temas que me hubiese gustado preguntarles, pero ya tenemos que ir cerrando la transmisión. Pero bueno, yo creo que a todos los que han estado presentes han podido ver cuán profesional son ambas carreras, digamos, y cuán bien perfiladas dentro del ambiente nacional están y vinculadas con el medio y el nivel profesional con el que se desarrollan. Así que obviamente incentivamos a todos los que nos están escuchando a acercarse a nosotros. Si quieren audicionar para la carrera de interpretación superior, también van a estar todos bienvenidos. Y bueno, los dejo también muy invitados para que sigan atentos a las próximas transmisiones que pueda hacer UHTV. Permanentemente se han estado presentando distintas carreras, hay distintos alumnos también que han ido mostrando sus trabajos, y también, eso lo digo como primicia, también el Centro de Alumnos de Canto junto con el instituto está planificando también un ciclo de charlas, así que también que deberían estar muy entretenidas también, así que los dejo invitados para eso. Y bueno, sin más, le agradezco mucho a Violén por esta conversación, a René, muchísimas gracias, y yo me despido agradeciéndoles por su sintonía, vamos, como en la televisión.